Buenos días, mi nombre es José Andrés Granda y vengo a exponer una pregunta tipo ICFES. La pregunta dice: la existencia de moléculas solubles en lípidos y moléculas no solubles en lípidos genera dos modos importantes de transporte de moléculas a través de la membrana lipídica que rodea la célula. Difusión simple, donde las moléculas atraviesan la capa lipídica, y transporte mediado por proteínas insertas en la capa lipídica. La cantidad de moléculas que en un lapso de tiempo ingresan al interior de la célula depende de el tipo de la molécula y la concentración de la molécula en el exterior, como se ilustra. Ahí vemos la gráfica y la pregunta dice: el límite en la cantidad de moléculas no solubles en lípidos que entran a la célula por segundo es una consecuencia de A. El área de la membrana celular. B. El tamaño de las moléculas solubles en lípidos. C. La disponibilidad de las proteínas de transporte. Y D. La afinidad entre proteínas y moléculas solubles en lípidos. El desarrollo. Primero que todo, analizamos la gráfica, que es donde sacamos la respuesta. ¿Qué tenemos? Que las moléculas solubles se transportan por la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque si se disuelven en lípidos, va a ser mucho más fácil su digestión al interior de la célula. Y las no solubles se transportan por proteínas. Entonces, ¿qué tenemos? Las solubles y las no solubles. Si la pregunta nos habla sobre no solubles, las solubles no nos servirían en este análisis. ¿Qué podemos sacar de aquí? Que el transporte está mediado por proteínas. Las proteínas las podemos ver aquí. Después, ya analizado el gráfico, podemos responder. El límite en la cantidad de moléculas no solubles en lípidos que entra a la célula por segundo es una consecuencia de... Tenemos la gráfica, el pequeño análisis. A. El área de la membrana celular. Podemos decir que esta respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque si la membrana celular es reducida, la cantidad de proteínas también van a estar reducidas. Por lo tanto, la cantidad de moléculas que entren se vería afectada. Y si la membrana es mayor, también podrían haber más proteínas y las moléculas entrarían más fácil. Pero podemos encontrar una respuesta más certera. B. El tamaño de las moléculas solubles en lípidos. Está hablando sobre las moléculas solubles en lípidos. La pregunta nos habla sobre las no solubles en lípidos y en qué se influyen la cantidad que entren al interior de la célula. Por lo tanto, esa respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque habla de moléculas solubles más no de no solubles. D. La afinidad entre proteínas y moléculas solubles en lípidos. Las proteínas transportan moléculas no solubles en lípidos y no las moléculas solubles en lípidos. Por lo tanto, esta respuesta es incorrecta. C. La disponibilidad de proteínas de transporte. Aquí vemos que las moléculas no solubles en lípidos, su transporte está mediado por proteínas. Por lo tanto, se vería directamente afectada por la cantidad de proteínas que hay en la célula. Entonces, esta sería el literal correcto, porque las proteínas transportan las moléculas no solubles en lípidos. La C sería el literal correcto en esta pregunta.